Michelle es la persona que nos va a acompañar esta noche. Michelle, preséntate. Muchas gracias. Buenas noches, señores. Gracias por unirse a este webinar, a este Zoom que ha formado Catalina. La idea con nosotros es que cada uno de ustedes pueda salir hoy con unas ideas más frescas, que pueda salir con, vamos a decirlo, con información clara y precisa de cómo un extranjero puede obtener un financiamiento en los Estados Unidos. En la calle existen muchas informaciones y muchas de esas no son correctas. Por eso yo le digo siempre hay que tratar de buscar de la mano del especialista, ya sea el realtor, que es el agente de inmobiliario, o nosotros, que somos los financistas, que somos los que le vamos a dar las informaciones precisas y correctas. Correcto, ok. Entonces me voy a presentar yo. Yo soy Catalina Cofran, asesor inmobiliario en el sur de la Florida. Llevo más de 25 años en el bienes raíces. Yo empecé comprando, arreglando y vendiendo propiedades. Desde hace 10 años estoy con la licencia de Real Estate, pertenezco al Board de Realtors de la Florida y tengo un equipo multidisciplinario legal, tributario, financiero y administrador de propiedades. Estoy unida a la Miami Association of Realtors, también estoy con National Association of Realtors, pertenezco a la compañía ESP y estoy asociada con C5. Bueno, entonces esta noche comencemos. Bueno, Miche, dime, ¿por qué nos tenemos que apalancar con un banco americano? Bueno, la primera razón es, como siempre digo, vivimos en un país que es el país más capitalista que existe desde el punto de vista positivo. Muchas personas en el exterior entienden que las cosas acá son un poco más complicadas y más difíciles, y es todo lo contrario. Por eso normalmente siempre se le dice al extranjero, en Estados Unidos lo más importante es cuidar el crédito. ¿Por qué? Porque todo gira en torno al crédito. Entonces, en lo que tiene que ver con la parte del crédito hipotecario, no solamente el sistema financiero beneficia al residente local o al ciudadano norteamericano, también beneficia a lo que es el extranjero. Al punto tal que hoy en día en el sur de la Florida, no por decirlo ahora, sino desde hace años, más del 90% de las nuevas construcciones en propiedades, quienes compran son los extranjeros. Hay muchas personas que ya tienen años de experiencia en el cual desde su país de origen hacían inversiones en Estados Unidos y utilizaban el apalancamiento de los bancos. ¿Cuál es la facilidad del apalancamiento de los bancos? Que no te obliga a tener que descapitalizarte y evidentemente puedes utilizar los recursos que tú tienes para poder maximizar tu inversión. Al final, es como yo digo, cuando Estados Unidos tiene gripe, al resto del mundo hay que ponerlo en observación. Pulmonía. Y por eso es que básicamente, pulmonía, exactamente. Exacto. Y por eso es que muchas personas, cuando tienen situaciones en su país de origen, lo que hacen es que traen el capital a Estados Unidos para resguardar. Recuérdense que esto no es una economía dolarizada, sino que esta es la economía del dólar. En los países latinoamericanos, cuando hay una situación cambiaria, como está sucediendo ahora mismo en Sudamérica, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, toda esa fuga de capital llega a los Estados Unidos, especialmente a la Florida, y es lo que le da la garantía al inversionista de que su inversión está resguardada. Y para eso el sistema financiero le da las facilidades para que todo extranjero pueda comprar y adquirir cualquier tipo de propiedad que se vaya a usar como uso de inversión. Correcto. Déjame decir una cosita a todos mis asistentes, a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos. Les quiero decir que si ustedes tienen cualquier pregunta, cualquiera, la que se les ocurra, la que ustedes crean que es, por favor, coméntenla en el chat, que yo con mucho gusto se la informaría a Michelle y él nos estará dando respuesta. Michelle, yo tengo algunas preguntas. ¿Cuáles son los requerimientos básicos para que un extranjero pueda obtener un financiamiento aquí en los Estados Unidos? Ok, los requerimientos básicos son muy sencillos y muy simples. Y cuando yo lo menciono, muchas personas dicen, espérate, ¿y será verdad lo que me está diciendo el señor Luna? ¿Será verdad que un extranjero puede comprar o tener acceso a un financiamiento? Mira, lo primero que debemos de tener es un pasaporte vigente de nuestro país de origen. Evidentemente, tener una visa estadounidense vigente. Hay programas, ojo, hay programas para los extranjeros que no obligan a que el cliente tenga una visa. ¿Por qué? Porque tanto la compra como el cierre de la negociación en ese momento lo puedes realizar de manera virtual. Ahora,
partiendo de las informaciones generales y principales, tenemos pasaporte, tenemos visa, los 2 o 3 últimos meses de estado bancario para poder ver los fondos, que esos fondos tienen por lo menos más de 60 días, pueden ser esos fondos estar en la cuenta de su país de origen y evidentemente aperturar una cuenta de banco dentro de los Estados Unidos por lo menos con 15 o 20 días antes de cerrar la transacción de la financiación, que normalmente toma entre 30 a 45 días después que se pone la oferta de compra. Y ya con esos requerimientos más algunas informaciones que se solicitan de carácter de dirección, prueba de dirección y algunas informaciones de trabajo, entonces ahí se valida la información y el cliente entonces puede obtener una preaprobación financiera. Déjame decirte algo, Michelle. Hiciste aquí el comentario de la visa. La persona tiene que tener visa. Sé que lo dijiste, pero repitámoslo. La persona tiene que tener visa para poder comprar aquí en los Estados Unidos. No necesariamente tiene que tener la visa. Eso va a depender del programa. ¿Qué pasa? El extranjero tiene acceso a varios programas de financiación, a varios. Todo va a depender del tipo de propiedad que vaya a comprar. Dependiendo del tipo de propiedad que vaya a comprar, va a venir la rigurosidad de la documentación. Algo muy importante para que las personas puedan entender y que no nos están viendo desde el exterior. Los préstamos que se le hacen al extranjero se estructuran sobre la base de que lo que conocemos préstamo de inversión. ¿Qué significa? Significa que la propiedad que está adquiriendo por sí sola tiene que tener la capacidad de poder pagar la obligación mensual. Por eso hay programas para los extranjeros, dependiendo, vuelvo y les repito, del tipo de propiedad que sea, que no necesariamente le va a pedir información profunda de documentaciones de ingresos de su país de origen. ¿Por qué? Porque si una persona va a comprar un ejemplo, un condominio en un edificio que permite, vamos a decir, los rentas largas o rentas cortas, la idea es que ese condominio genere lo suficiente o genere igual al compromiso mensual que debe de generar para poder pagar esa cuota. Claro, el extranjero viene siendo el garante de que si ese crédito no se paga, bueno, evidentemente él tiene que responder por la parte del crédito, pero evidentemente también lo que se hace es para que la unidad, la propiedad pueda generar. Por eso cuando yo hago el proceso de preaprobación con los clientes extranjeros, muchos de ellos me preguntan y me dicen, wow, pero ¿y si yo no puedo pagar el préstamo? ¿Qué pasa? Y yo les respondo de una manera muy fácil y sencilla. Usted no tiene que preocuparse. ¿Por qué? Porque la condición sí o sí es que cuando se haga la revisión del estudio de factibilidad de la propiedad, dígase el appraiser, el valor de la propiedad y el valor de los comparables de alquiler que la propiedad puede generar, tiene que salir esa información. O sea que no tienen que preocuparse en ese sentido. ¿Por qué? Porque la propiedad por sí sola tiene que generar lo suficiente para poder pagar el compromiso. Correcto. ¿Cuánto debe disponer un cliente extranjero para el pago inicial para comprar una propiedad? Okay. ¿Cuánto es el pago inicial que necesita un cliente? Ok. En Estados Unidos conocemos como como el down payment, que en Latinoamérica se conoce como el pago inicial, pie de entrada, el pago de sacar la propiedad. Para el extranjero, dependiendo del tipo de programa, puede entrar con un 25% del valor de la propiedad. Hay algunos programas que te exigen un poco más, un 30%, y hay otros programas, dependiendo del tipo de propiedad, en caso de que sea condotel, pueden solicitarte un 40%. Entonces, ¿qué yo hago? Para yo no hablarle al cliente de cifras, yo simple y sencillamente lo que hago es que los resumo en porcentaje y le digo, ¿cuánto usted quiere o cuánto usted entiende que puede ser preaprobado para adquirir una propiedad en los Estados Unidos? Haga la siguiente ecuación de regla de 3. Usted coge el capital que usted tiene, aunque sea en su país de origen, y lo divide entre 0.35, que viene siendo el 35% del valor de la propiedad. Y eso le va a dar a usted una idea de por dónde va a ir el valor de la propiedad por el cual tiene que entrar. O sea que en resumen, el cliente extranjero debe de disponer entre un 30 a un 35% del valor de lo que quiera adquirir.
¿Cuáles son los gastos asociados que el extranjero va a tener en la compra? Bueno, en toda transacción de compra en Estados Unidos, no importa si el cliente es extranjero, si es residente, si es ciudadano norteamericano, existen lo que son los costos de cierre. ¿Qué son los costos de cierre? Los costos de cierre son esos gastos legales que conlleva hacer el trámite de compra y el trámite del financiamiento. Eso tiene que pagarlo todo el mundo, sí o sí. Yo también lo que hago es que normalmente trato de resumir eso en un nivel de un porcentaje y le digo a los clientes, mira, los gastos de cierre van a rondar en un aproximado de un 5% a un 4% del valor de la propiedad. Por eso cuando me preguntaste lo del tema de cuánto debe disponer el cliente, lo resumí en base a un 35-40%. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de propiedad tenemos que tomar en cuenta ese 5% de gasto de cierre. Los gastos de cierre en resumen son los cargos que la ciudad donde se esté comprando va a cobrar para traspasar la propiedad a nombre del propietario, los gastos de originación del préstamo, los gastos legales de hacer la transacción y lo que viene siendo también el escrow. ¿Qué es el escrow? El escrow es 2 meses de depósitos que te pide el banco para que en caso de que tú no puedas pagar en 60 días, tenga, como le decimos, un pequeño colchón que puedan cubrir esas 2 meses de cuota en lo que tú regulas esa situación. Entonces, al final, cuando la persona va a saldar la deuda o decide vender la propiedad, esa proporción que dio dentro de los gastos de cierre, que es lo que llamamos escrow, le es devuelta al cliente. Correcto. Michelle, ¿hay diferentes tipos de préstamos o solo hay un préstamo, el préstamo ¿qué clase, cuántas clases de préstamos tenemos o tienes? Mira, en el caso de los extranjeros, normalmente se conoce el programa tradicional, se conoce como Foreign National, que es préstamo para el extranjero. Ahora, dentro del mundo del Foreign National existen los préstamos para propiedades de rentas largas. Dentro del préstamo de propiedad de rentas largas están los préstamos híbridos. Significa que la tasa de interés es fija por 3, 5 o 7 años o es fija por 30 años. Dirán, pero ¿y qué ventaja tiene que una persona solicite un préstamo con una tasa híbrida, como conocemos acá, un ARM, que significa brazo? La ventaja que existe dependiendo de la propiedad que sea y dependiendo también de lo que el cliente en sí quiere hacer. ¿A qué me refiero? Me refiero de que hay muchos clientes y tengo muchos inversionistas latinoamericanos precisamente que dicen, mira, quiero comprar una propiedad, pero esa propiedad yo no la voy a tener más de 5 años. La voy a vender en el 6º año porque quiero recuperar lo que he ganado de plusvalía para reinvertirlo en otra compra. Entonces, ¿qué nosotros hacemos con esos clientes? Le decimos, mira, tenemos 2 opciones. Está el préstamo de tasa fija 30 años, vamos a decirlo, que el interés es un 8%, por decir algo. Pero tenemos el préstamo con un interés de los primeros 5 años, cuya tasa de interés es un 7%. Entonces ahí yo lo que hago es que le hago un cálculo y digo, mira, si tú vas a saldar la deuda o vas a pagar la deuda porque vas a vender la unidad después del 5º año, vamos a hacerte el cálculo. ¿Por qué? Porque ese 1% de a lo mejor $300,000, estamos hablando de $3,000 por año. Al cabo de 5 años, estamos hablando de miles de dólares que te puede ahorrar. Entonces ya ahí hace sentido que el cliente solicite ese tipo de programa o ese tipo de préstamo. Pero también si el cliente quiere comprar otro tipo de propiedad, dígase propiedades con dotel, que son rentas cortas pura y simple, entonces ya hay un programa que se adapta a esa necesidad. Pero en conclusión, hay más de 5 programas que el cliente extranjero puede entrar. Al decirte también un ejemplo, puede inclusive hasta entrar en un programa de construcción. Dígase que el extranjero compre un lote. Yo ahora mismo en la actualidad tengo varios clientes extranjeros en el área de Naples y Lehigh Acres que han comprado los lotes, se contactan con nosotros. Evidentemente ellos hacen una diligencia de contratar un desarrollador, un general contractor, como conocemos, un contratista, que ese contratista
va a sacar los permisos, le va a construir, le va a hacer un presupuesto y nosotros financiamos lo que es la construcción. Normalmente el extranjero también lo hace para vender esa propiedad más adelante, como si fuera un negocio inmobiliario. O sea que en conclusión, programas, hay más de 5 programas. Todo va a depender de lo que el inversionista quiera realizar. Una preguntita, inclusive yo tengo en estos momentos un señor que me preguntó, Catalina, yo quiero préstamo para lotes. ¿Ustedes préstaman para lotes? Él quiere comprar lotes y después en un futuro poderlo construir. ¿Ustedes prestan para préstamos para lotes? Mira, préstamo para lote por sí solos realmente no hacemos. Estructuramos los financiamientos para lote si en el momento en el cual se va a adquirir el lote se va a generar una construcción, pero un financiamiento per se para mantener un lote, vamos a decirlo en el tiempo, y al cabo de los 6 meses, 1 año, 2 años, hacer una construcción, en la actualidad no trabajamos con este tipo de financiación. Sí lo hacemos a empresas locales que van a construir, vamos a decirlo, una edificación, o extranjero, dice, mira, quiero comprar este lote, no tengo el dinero completo porque voy a invertir también en la construcción y voy a construir una casa. Entonces ya ahí uno sí más o menos lo puede estructurar. Aquí hay una preguntita, dice, ¿hay un mínimo del valor del préstamo? Sí, hay un mínimo del valor del préstamo y el mínimo del valor del préstamo va a depender de 2 cosas. Va a depender del tipo de propiedad y del programa. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Como un ejemplo, por decirte algo. Un single family, como conocemos acá en Estados Unidos, una casa normal, normalmente nosotros prestamos no menos de 150,000 a 200,000 dólares. ¿Por qué? Porque el valor de esas propiedades normalmente rondan entre los 400, 500, 300 hacia arriba. Si es un condominio, el mínimo pudiese ser hasta 75,000 dólares. Ya si es otro tipo de propiedad que se comporta como algo comercial, porque también se le puede hacer financiamiento a locales comerciales o warehouse, almacenes, y ahí hay un valor mínimo que es no menos de 300,000 dólares. Correcto. ¿Cuáles tipos de propiedades puede adquirir un extranjero? ¿Qué tipos de propiedades puede comprar una persona? Mira, yo te diría que básicamente todas tipos de propiedad que pueda generar un ingreso, ¿como cuáles? Condominio, warehouse, locales comerciales, single family, townhouse, propiedades como conocemos como resort. Está muy de moda que los extranjeros compren unidades dentro de hoteles, condotel, y también lo que conocemos como vacation home, que son casas vacacionales. En Orlando hay un proyecto ahora mismo que fabrican casas de 8, 7 y 10 habitaciones, que es más que nada para el tema de Airbnb, renta corta. También esas propiedades se pueden financiar. Buenísimo. ¿Cuántas propiedades puede comprar una persona que quiera invertir? ¿Cuántas propiedades puede comprar? Bueno, esa es otra pregunta que muchas veces deja al cliente pensando. La respuesta es no hay un límite. Y ustedes dirán, ¿cómo que no hay un límite? No, no hay un límite. Todo va a depender del tipo de propiedad que compre y va a depender del programa que compre. ¿A qué me refiero? Hay programas que le llaman Rental Mortgage Loan, que son programas simple y sencillamente de propiedad de renta. Y nunca en la vida el cliente la va a usar. Mediante ese programa, el cliente extranjero puede hacer un portafolio de 10, 15, 20, 30 propiedades en el tiempo. Ahora, si son propiedades, un ejemplo, que la van a utilizar como second home, que pueden vivirla menos de 6 meses en el año, sí puede haber una limitación de no más de 2 o 3 o 4 financiamientos en ese sentido. Buenísimo. ¿Y es obligatorio que el extranjero debe tener una compañía o construir una corporación para comprar estas propiedades? Eso es un mito también que existe, en el cual le dicen al extranjero, no, no necesitas tener una compañía, o sí necesitas tener una compañía. Eso va a depender de una sola cosa, va a depender de la decisión del cliente extranjero, cómo él quiera manejar su situación. Claro, hay unas cosas de carácter impositivo y de carácter de sucesorales que siempre se le explica al extranjero y se le dice, si mañana tú falleces, evidentemente vas a tener que pagar
el impuesto de sucesión. Mientras que si la propiedad está a nombre de una compañía y tú eres accionista de la compañía y tu esposa y tus hijos son accionistas de la compañía, puede ser que el impacto sucesoral sea menor. Y también hay unos temas ahí de carácter fiscales que normalmente nosotros recomendamos que ya sea un especialista tributario, un contador, un CPA, que se siente con el cliente y le explique cuáles son las ventajas y desventajas de tener una propiedad a nombre de una empresa. Al final va a ser una decisión muy personal del cliente. Correcto. ¿Y cuántas, cuando tienen para hacer una compra, yo puedo comprar la casa sola o cuántas personas para comprar una sola propiedad, cuántas personas pueden haber en una compra? Esa es una pregunta muy buena porque déjame decirte que yo he salvado, más que nada, muchas transacciones cuando el realtor llega con el cliente y el cliente muy apenado dice, pero es que yo nada más tengo $20,000, tengo nada más $30,000. Y yo le digo, bueno, pero ¿cuál es el problema? Y me dice, no, que no me alcanza para lo que quiero comprar. Le digo yo, bueno, pero tú puedes participar en esa transacción con otras personas. Entonces, ¿qué hacen? Si constituyen ahí la compañía en Estados Unidos, la LLC o la corporación, pueden hacerlo hasta 4, 5, 6 personas y cada una de esas personas que forman parte de la empresa, a su vez, de igual condición, participan en el préstamo. Evidentemente, si vamos a pedir el pasaporte, la visa, los estados bancarios y todo lo que se le pide a uno, se le va a pedir a los 2, a los 3 o a los 6. Entonces, para todos. ¿Para qué? Porque todos forman parte de la empresa. Entonces, eso lo que da como facilidad es que entre un grupo de personas pueden adquirir una propiedad. Y al final, siempre me dicen, ¿y valdrá la pena? Sencillo, es muy fácil. ¿Cuál es el retorno que ustedes van a tener sobre inversión? Si invertiste $20,000 y entre 5 reunieron 100,000 y al año se están ganando por el tema del equity, de la plusvalía, entre un 15 y un 20% anual, óyeme, si invertiste $20,000, estamos hablando de que te está ganando entre un 15 y un 20% del capital que invertiste. Entonces, al final todo se hace, vamos a decir, lo positivo. Pero sí pueden participar varias personas a la vez. ¿Y qué tiempo se toma en el proceso de un préstamo? ¿Qué tiempo toma eso? Mira, el proceso de financiación va a depender también, y tú dirás, cónchale, todo depende del programa. Sí, todo depende del programa. Va a depender del programa que el cliente elija. Me explico. Yo acabo de cerrar ahora mismo 2 financiamientos, uno en Orlando y otro en Port St. Lucie. Ok, Port St. Lucie. Si te digo esto, no lo vas a creer. Port St. Lucie. Si te digo esto, no lo vas a creer. En 48 horas nosotros teníamos ya la aprobación condicionada del cliente y a los 15 días ya teníamos 48 horas y a los 15 días ya teníamos lo que conocemos como el CTC, que es el permiso de cierre. Pero ¿por qué esa rapidez? Porque el programa que esas personas eligieron es un programa que se llama DSCR, es un programa que entra con un poquito más de down payment, dígase un 30%, y cuando se hace el appraiser, que es la evaluación de la propiedad, el promedio de renta está siempre por encima del valor de la cuota y automáticamente los departamentos legales, los underwriters, aprueban el préstamo y es darle para adelante. Hay otros programas normales que sí se toman entre 30 a 45 días. Oh, ok, eso todo depende del tiempo, pero todo básicamente depende. Para saber cuánto le prestan, rápido, si tienen todos los documentos y todo está en regla, eso es lo que demora. El tiempo que usted, vamos a decir de 24 a 48 horas, ustedes pueden tener una aprobación de un préstamo. Aquí con Michelle. Excelente. Michelle, ¿tiene que viajar el cliente para cuando se cierra la propiedad? ¿Él tiene que viajar y estar aquí al cierre de la propiedad? No, no necesariamente tiene que viajar. Realmente perdón, no. Pero está lloviendo aquí durísimo. Perdón. No te preocupes. No necesariamente tiene que viajar. Ya tú sabes que la tecnología, lamentablemente, lo digo de esta manera, el COVID, a pesar de que fue que nos afectó a todos, pero vamos a decirlo, nos enseñó mucho y trajo cosas positivas, como cuáles, como la que tú y yo estamos haciendo ahora mismo con cada una de las personas que nos están viendo. ¿Qué significa eso? Que no hay una excusa ya para tener una reunión, aunque estemos a cientos o a miles de kilómetros. En el caso de los cierres es igual. En el caso del cierre, si tú estás en tu país de origen, automáticamente
automáticamente tú puedes cerrar desde tu país de origen con lo que conocemos notarios remotos. Son notarios que se asignan, que manejan los estudios legales acá en Estados Unidos, que conocemos como casa de título, y el banco evidentemente tiene que autorizarlo, la institución que va a financiar tiene que autorizarlo, y el cliente puede cerrar de manera remota. Hay dos maneras de cerrar de manera remota. Una, por la vía que estamos haciendo, el cliente yendo personalmente a la embajada de los Estados Unidos, a la oficina comercial que tiene toda embajada de los Estados Unidos, lleva el documento de paquete de contrato que se le manda por correo electrónico, lo lleva impreso, y frente a un cónsul que tiene calidad de notario público, firma las documentaciones en caso de que no tenga acceso a tecnología, firma la documentación y ese cónsul sella las documentaciones y notariza el contrato. Y ya después de ahí, el cliente, por obligación y por ley, tiene que tomar el contrato y enviarlo por courier, dígase Federal Express, UPS o DHL, en menos de 48 horas para que esté en Estados Unidos. O sea que facilidad y flexibilidad existen. Existe, correcto. ¿Y hay alguna edad que tiene que tener el cliente para poder comprar? Puede ser, no sé, tú dirás, ¿qué edad tiene? ¿Tiene un límite de edad para poder comprar? Mira, esa pregunta muchas veces mortifica o más que nada preocupa al latinoamericano. ¿Por qué? Porque en nuestros países la banca tradicional pone un límite de edad que son 65 años, 60 años. En Estados Unidos realmente no hay un límite de edad, claro, no hay un límite de edad para tomar el financiamiento. Ya después que una persona tiene 18 años y que esté bajo sus facultades mentales positivas, puede entrar en cualquier financiamiento y las personas dirán, pero ven acá, ¿y cómo es que una persona con 75 años o 80 años o 85 años le van a dar un financiamiento hasta un préstamo hasta 30 años? Déjeme decirle que sí, califica y se lo dan. Y ustedes dirán, pero ¿y entonces cómo van a pagar eso? Sencillo, los sucesores lo pagan. Correcto. ¿Por qué? Porque el sucesor va a heredar un activo, pero también hereda un pasivo. Entonces, eso no es una limitación para que la persona entre en la financiación. En Estados Unidos, inclusive, eso cae como una especie de, y corrígeme, ayúdame, de discriminación. No se puede discriminación, no se puede discriminar a nadie por un tema de edad. Es imposible. Correcto. Eso. ¿Y es obligatorio que el cliente extranjero deba probar que tiene la capacidad de poder pagar mensualmente? ¿Es obligatorio? ¿Tienen que mostrar? ¿Es una obligación? Dependiendo del programa. Si va a financiar una propiedad que va a decir desde el primer momento que la va a utilizar vacacionalmente como un second home, que tiene el derecho de hacerlo, si el cliente tiene que demostrar a nivel de documentaciones, pero con las documentaciones de su país de origen, que nosotros solicitamos, de que tiene la capacidad de que en caso de que la propiedad no esté alquilada, que tenga la capacidad de poder pagar la cuota. Ahora, ¿quiénes realmente solicitan ese tipo de financiamiento? Yo diría que el 10% del 100% de los compradores. El comprador extranjero básicamente se centra en comprar propiedades que generen para que se paguen solas. O sea que vamos a decirlo que eso va a depender también de la voluntad del cliente y del tipo de propiedad. Correcto. ¿El cliente extranjero recibe algún tipo de condiciones más exigente que un cliente aquí local? Al contrario, ese otro mito que existe, y sobre todo dentro del latinoamericano, que dice, no, imagínate, yo no tengo ni residencia, no tengo ni seguro social, nada más no tengo nada, nada más tengo un simple pasaporte, una simple visa, ni siquiera tengo crédito construido. Al contrario, como dije al principio en mi intervención, el sistema capitalista y financiero de Estados Unidos le da la facilidad para que el cliente pueda adquirir una propiedad con financiamiento y no se va a la parte profunda. ¿Qué significa eso? Que evidentemente para el extranjero le es en a cierto punto más fácil obtener una financiación que a un cliente local. Correcto. Y eso tiene su razón. Y eso tiene su razón. La razón principal es que realmente, como expliqué, el préstamo al extranjero es un préstamo de inversión y el down payment es mayor. Normalmente el local
cuando solicitan un préstamo, el 90% de todos los financiamientos son para compra de propiedades primarias, quiere decir propiedades que van a vivir, y compran la propiedad con poco dinero. A menor dinero que das, más riesgo. Más Al riesgo. hacer más riesgo, más documentación te Más tengo que riesgo. pedir. Ajá. Pero si el extranjero viene con un 15, un 20, un 25, un 30% de down payment, óyeme, ya mi nivel de riesgo tú me lo bajaste, entonces yo no puedo pedirte la misma cantidad de documentación que le pido al local. Por ende, conclusión, el extranjero compra más fácil. Correcto. Aquí hay otra preguntita. ¿Qué documentos se solicitan para empezar un estudio de crédito y a dónde nos podemos comunicar para un preaprobado? Renta larga. Ok, lo primero es que por un tema de ley, toda persona, no importa si es extranjero, ciudadano o residente permanente, tiene que hacer el proceso de preaprobación financiera. El proceso de preaprobación financiera es en lo que nosotros hacemos de manera inicial, que es simple y sencillamente verificar que esa persona tiene la capacidad de poder entrar en la financiación, no importa el tipo de programa, no importa el tipo de propiedad que va a comprar. Ese proceso dura 24 horas. ¿Qué se pide en esas informaciones? Pasaporte, visa, 2 últimos meses de estado bancario, dirección de su casa, prueba de dirección, información laboral, dónde trabaja, posición, tiempo laborando y unas que otras informaciones personales para certificar que la persona realmente vive en el país que debe vivir. Ese proceso dura de 24 a 48 horas. 48 horas, correcto. Bueno, ¿tienen alguna otra preguntita? ¿Algo más que nos quede en blanco por comentar, Michelle? No sé, ¿tienes alguna otra cosa que decirnos? Bueno, yo lo que diría es que por lo menos hemos tocado las partes más importantes de lo que tiene que ver con la facilidad para que un cliente pueda adquirir un financiamiento en los Estados Unidos. Evidentemente también sí sería bueno abundar en de que el cliente extranjero tiene que quitarse ese tabú de que no puede hacer algo porque tiene o poco dinero o porque no tiene las documentaciones migratorias necesarias. Ojo, todo ciudadano extranjero puede entrar en una financiación. El presupuesto que tenga es lo que va a determinar realmente lo que va a poder comprar. Pero ya le expliqué al principio que esas personas pueden unirse con otras y pueden formar una compañía con los fines de crear un portafolio. O sea, por poner un ejemplo, algo muy breve. Si tenemos 4 personas, Juan, Pedro, Miguel y José, y cada uno de ellos puede hacer un ahorro de $20,000 al año. ¿Qué significa? Significa que todos los años Juan, Pedro, Miguel y José pueden adquirir una propiedad de $300,000 aproximadamente. Si hacen eso cada 5 años, ¿qué va a pasar? Que al momento en el cual hagan eso, al cabo de los 5 años, van a tener 1,000,000, van a tener 3 por 5, 15, van a tener $1,500,000 en activos. Quiere decir que no ha habido un obstáculo para que su inversión no deje de crecer. Correcto. Se nos paró. Ah, no, sigue ahí. Ok, sigue. Se había parado un momentito, pero ya volviste. Perfecto, perfecto. Ok, aquí tengo otra pregunta. ¿Me escuchas ahora? Sí, te escucho. Aquí tengo otra preguntita. Dice, ¿me piden mis documentos en inglés o en español? Los documentos pueden ser en Todo español o es en en el inglés. idioma que el cliente, todo documento que se le pide al cliente para el proceso de preaprobación es en el idioma que el cliente maneje. Evidentemente, hay documentaciones que después se traducen. Entonces, esas documentaciones que se van a traducir, ya nos encargamos nosotros de saber cuáles son las que se van a traducir. Correcto. Pero las iniciales para la preaprobación es en el idioma que el cliente maneje. Ok, perfecto. Eso es bueno. ¿Alguna otra cosita, Miche, que nos quede por ahí? Que queramos preguntas, si quieren preguntar más, aquí con mucho gusto se la respondemos. El señor anterior preguntó que dónde se podían comunicar. Cuando terminemos esta charla, yo les voy a dar toda mi información y me pueden llamar, se pueden conectar conmigo y yo los conectaré con Miche
y tendremos un Zoom para que podamos todos Exactamente. unirnos y así los podemos ayudar para que tengan su Yo financiamiento y así normalmente, poder adquirir claro, una propiedad aquí. claro, Dime. yo normalmente lo que siempre le digo al realtor y a los clientes es lo siguiente: cuando el cliente tenga una intención para manejar las cosas de una manera más precisa, siempre es bueno que se comuniquen con el realtor y lo que hacemos es que hacemos una cita, hacemos un Zoom y ahí aprovechamos y vemos la situación puntual de cada cliente, levantamos las informaciones y sobre eso entonces ya ahí comenzamos a trabajar. Correcto, correcto. Ok, ¿alguien más quiere preguntar, decir alguna otra cosita, Michi, alguna cosa que se nos quede por ahí? De mi parte, entiendo que hemos tocado todo lo más importante. Bueno, entonces de mi parte me queda decirles ya a todos, veo que no hay más preguntitas, me queda decirles que con mucho gusto, por favor, me pueden ver en todas mis plataformas de contacto. Yo estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok, YouTube, aquí tienen mi cubo y también mi número telefónico, se pueden comunicar conmigo y yo los estaré comunicando con Michelle para que podamos tener una llamada Zoom, así como lo dijo Michelle. Bueno, me queda más que decirle a todos que muchísimas gracias, Michelle. Muchas gracias por compartir esta noche con nosotros. No, gracias a ti. Ok, muchas Gracias gracias a ti, a todos. Catalina. Buenas noches. Nos vemos. Chao, Buenas chao. noches.